El día en el que el hemisferio sur comenzaba la primavera, en Washington, una bomba activada por control remoto y colocada debajo de su automóvil terminaba con la vida de Orlando Letelier, exfuncionario de Salvador Allende. Letelier había sido secuestrado y torturado el día del golpe de Pinochet y en el exilio, liberado por presión internacional, se había transformado en uno de los principales enemigos de la dictadura. Para la junta militar era el problema Letelier. El asesinato de Letelier, que fue finalmente juzgado en Estados Unidos, es como uno de los casos paradigmáticos del Plan Cóndor, porque ahí hubo gente que confesó, se encontró a los responsables, etcétera. Pero no hacía falta encontrar un caso para justificar el Cóndor. Durante el juicio se identificó a Michael Townley, ex agente de la CIA y miembro de la policía secreta chilena, como el autor de la bomba. Townley declaró que para asesinar a Letelier había pensado rociar su almohada con gas sarín, un arma química letal. La alternativa para el atentado contra Letelier era el gas sarín, que estaba dentro de un frasco de Chanel número 5, el perfume que se hará famoso cuando Marilyn Monroe declaró que era lo único que se ponía para ir a la cama. Para cuando hizo estas provocativas declaraciones, el FBI llevaba años investigando a la actriz, a quien vinculaba con el presidente John Fitzgerald Kennedy, asesinado durante su mandato. La muerte de Kennedy es una de las conspiraciones más intrincadas de la historia contemporánea. Obra de Lee Harvey Oswald, un asesino solitario que murió días después de ser detenido. El atentado contra la vida del presidente dio lugar a cientos de especulaciones. Pienso que detrás del loco suelto había un cuerdo que sabía bien a dónde apuntaba, ¿no? Con Kennedy murió una oportunidad para América Latina. Él era el motor de la Alianza para el Progreso, un programa de ayuda económica y social para América Latina. Yo tenía una gran admiración por el presidente norteamericano porque él instaló en América Latina la idea de una suerte de cambio en las relaciones que permitieran que la fuerza de los Estados Unidos, sobre todo las fuerzas económicas, ayudaran al progreso de América Latina. Tras el fracaso de la Alianza para el Progreso, se produjeron en América Latina una serie de golpes de Estado. Para finales de 1968 había dictaduras en Argentina, Brasil, Perú y Paraguay, así como toda América Central. Bolivia y Ecuador se hallaban en manos de militares y México en una versión especialmente autoritaria del PRI. Para América Latina, el modelo económico que derivaría en una democracia consolidada había fracasado. Se imponía una línea más dura. No era la primera vez. También 150 años antes, el político y periodista argentino Mariano Moreno había planteado cambios sociales y políticos más profundos, sin éxito. En el primer gobierno del Río de la Plata, el secretario de la primera junta, Mariano Moreno, representaba a los sectores más revolucionarios que querían modificar la economía y la sociedad heredadas del virreinato. Cornelio Saavedra, el presidente, representaba en cambio a los sectores más tradicionales. Habría un nuevo gobierno, pero la situación social y económica se mantendría sin cambios. Moreno estaba inducido por las ideas europeístas. Él era, en el fondo, estaba insuflado por las ideas de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, por las ideas de la enciclopedia, Rousseau y demás, mientras Saavedra era un producto absolutamente nacional, con un gran predicamento entre los sectores populares. Por entonces, el gobierno necesitaba armas y decidió traerlas desde Inglaterra. Para eso, la primera junta encomendó a Moreno viajar. De esa forma, lo retiraban de la escena y zanjaba, por ausencia de uno de los actores, las diferencias entre ellos. Mariano Moreno falleció en alta mar la madrugada del 4 de marzo de 1811, en circunstancias que hasta hoy no han sido aclaradas. La eliminación física de Moreno, según todos los testimonios de la época que permiten una cierta reconstrucción, es que embarcado
en un navío inglés. Moreno se sintió enfermo y le fueron aplicando un medicamento, al parecer, o el no indicado, o en una dosis que superaba toda posibilidad de cura y que por el contrario se convertía en un arma letal. El testimonio más cercano es el de Manuel Moreno, el hermano de Mariano, de algún modo no solo compañero de viaje y de la misión diplomática, sino testigo de esta agonía que al parecer derivó de las aplicaciones de este supuesto medicamento dispuesta por el capitán del barco. Yo no creo que Saavedra haya estado a cargo del asesinato de ninguna manera, porque los españoles tenían razones para asesinarlo, porque era un revolucionario muy importante que estaba arrebatándole una de las colonias más significativas del Imperio Español. Y los ingleses también tenían motivo para asesinarlo. Recordemos que el barco era inglés y el capitán era inglés, un capitán misterioso, del cual nunca se supo más nada. 15 días después de la partida de Moreno, el gobierno porteño firmó un contrato con un tal Mr. Curtis, asignándole la misma misión. La hipótesis del envenenamiento sugiere que a Moreno se le dio una dosis excesiva de antimonio tartarizado. Algo mucho menos complejo que el polonio 210 que le dieron al ruso Litvenko, pero igualmente letal. Antes de morir, el ex agente de la KGB había declarado que decenas de personas de todo el mundo murieron envenenadas durante la Guerra Fría, en la que los Estados Unidos, para frenar al comunismo, organizó la Escuela de las Américas, de donde surgió el Plan Cóndor, para eliminar opositores a los gobiernos de Latinoamérica, porque creían que el enemigo estaba dentro de las fronteras, como sucedió el 11 de septiembre de 2001, y los terroristas esperaban su recompensa en el paraíso de Mahoma, como el de los españoles, con los guaraníes, con quienes se aliaron para tener el poder, aunque siglos más tarde al poder se accedía por fraude, como el de 1988 en México, cuando se cayó el sistema y con el desprestigio del PRI terminó una dinastía. Y otra llegó a su fin con la captura del Inca Atahualpa, quien pagó el rescate más alto de la historia, pero de todos modos lo mataron. Y así terminó la sucesión familiar parecida a la de los gobiernos de Somoza en Nicaragua, Trujillo en República Dominicana y Papa Doc en Haití, quien alentaba la creencia del vudú, que también está en Brasil, donde Tiradentes terminó en la horca porque la conspiración falló, igual que la que intentó matar a Bolívar, quien se salvó gracias a Manuela Sáenz, que fue espía durante la Guerra de la Independencia. Y también era espía, pero para la CIA, el asesino de Orlando Letelier, a quien pensaban asesinar con el gas sarín contenido en un frasco de Chanel número 5, el perfume que usaba Marilyn Monroe, a quien se la vinculaba con John Fitzgerald Kennedy, con cuya muerte fracasó la Alianza para el Progreso. Y entonces se impuso una línea más dura, igual que 150 años antes con Mariano Moreno, quien había propuesto cambios profundos, pero falleció en alta mar, tal vez envenenado con una dosis excesiva de antimonio o con arsénico. Algo muchísimo menos sofisticado que el que le dieron al ruso Litvinenko en Londres, pero igualmente letal. Creo que estaríamos de acuerdo en pensar que con memoria, sin olvidarnos de todo lo que nos pasó, ¿no? Y a pesar de todas estas cosas, con esta memoria que vale la pena tener, la historia sigue avanzando. De cualquier forma, de cara al Bicentenario, sería interesante reflexionar sobre nuestras responsabilidades compartidas. Sí, es importante ver los niveles de responsabilidad. No es lo mismo la responsabilidad de los pueblos que la de los principales culpables de esta situación, ¿no? Claro, es que además solo así tiene sentido revisar la historia, pensar en su carácter preventivo, no repetir los mismos errores. Creo que el acto de patriotismo esencial es anteponer lo colectivo, incluso lo latinoamericano, a los intereses individuales. Nuestra historia se escribe cada día con los gestos más desinteresados de sus protagonistas, pero también con los más viles. Somos un continente de claroscuros y así avanzamos entre luces y sombras, inexorablemente unidos por la historia.